gracias por venir a esta masterclass de Mioti. Mi nombre es Fabiola Pérez, soy la persona que dirige esta escuela de Data Science y de Internet de las Cosas en Madrid, el primer centro especializado en Internet de las Cosas a nivel europeo. Hoy tenemos la oportunidad y el placer de tener a uno de nuestros profesores y fundadores, Carlos Picazo, hablándonos del COVID, esta segunda ola, el análisis de los datos que tenemos hasta ahora y contarnos las verdades y las mentiras que nos están transmitiendo los datos. Pero antes de eso no quería empezar esta masterclass sin que conocieseis a algunos de vosotros que sois totalmente, que creo que sois nuevos en la escuela y en conocernos a nosotros, conocieseis un poco de nosotros de primera mano. Esto que veis aquí es un aula de Mioti preparada para nuestras clases que empiezan ahora en breve, a finales de septiembre. De hecho, el primer curso empezó ya la semana pasada. Como os decía, somos una escuela especializada en IoT y en Data Science, formamos en las profesiones del futuro, formamos en las tecnologías del futuro y formamos desde una base muy práctica. Es decir, nuestras clases son para practicar y son para trabajar en los modelos, las últimas técnicas de Data Science, en las últimas técnicas aplicadas a Internet de las Cosas, de conexiones, comunicaciones, Big Data y ciberseguridad, por ejemplo, entre algunas de las asignaturas que cursamos. La escuela tiene 3 años de edad ahora mismo. Llevamos graduados más de 700 alumnos en nuestros programas estándar y más de 1000 alumnos en nuestros programas in company. De hecho, creo que hemos formado aproximadamente a unas 6.000 personas en tecnología con mayor o menor profundidad en los programas. Ahora empieza el curso escolar. Escolar suena un poco niño de grado, pero bueno, empieza nuestro curso académico 2020-2021. Empezamos con nuestro máster de Internet de las Cosas y nuestro máster de Data Science en sus formatos tanto blended como online. Hemos migrado todas las formaciones actuales que cursamos en la escuela a formato blended. ¿Qué quiere decir formato blended? Quiere decir que nuestros alumnos pueden elegir si quieren venir a clase, a estas maravillosas aulas, o si quieren o no pueden venir y tienen que cursar las clases desde sus casas. Hemos adaptado todos los materiales formativos, hemos adaptado también nuestras aulas para poder tener estos 2 tipos de alumnos, alumnos en presencial y alumnos desde casa, y hemos incorporado nuevas herramientas, sobre todo herramientas web colaborativas. Ya veníamos trabajando con plataforma digital dentro de la escuela, pero hemos incorporado nuevas herramientas que nos permiten tanto a los profesores como a los alumnos a practicar las tecnologías que enseñamos dentro de la escuela y ser capaces de interactuar con el resto de los alumnos y no perder esa experiencia de clase presencial en un formato online. Llevamos experimentando con este formato desde la primera ola de COVID, que también Carlos Picazo os hablará un poquillo de los efectos de primera ola. Y la verdad es que los resultados han sido muy buenos, los alumnos están muy contentos. Ha sido bastante retador para la escuela adaptarnos, pero la verdad que estamos muy contentos y hemos graduado a las promociones que terminaron en julio con el conocimiento aplicado, con los conocimientos adquiridos y los están aplicando ya en sus empresas y en sus nuevos trabajos. Sin más, os dejo con Carlos, porque creo que lo importante es que
es que saquéis provecho a esta masterclass y veáis cómo se aplican las técnicas de Data Science que vemos en la escuela en un caso real y en un caso que nos importa a todos muchísimo. Sí que os pido que si tenéis interés en la escuela, que ya lo demostráis estando en esta masterclass, si tenéis interés en nuestros programas, por favor, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales. Tenéis un bot preparado para responderos, un teléfono de contacto e incluso un número de WhatsApp para que si no sois de los habladores nos mandéis un mensaje y nosotros nos ponemos en contacto con vosotros. No dudéis en formaros en estas nuevas tecnologías, están cambiando el mundo en el que vivimos y sobre todo nos están ayudando a adaptarnos a esta situación tan complicada que estamos viviendo ahora. Muchas gracias a todos por estar aquí y os dejo con Carlos. Carlos, todo tuyo. Muy buenas, ¿qué tal, Fabiola? Muchas gracias. Maravilla que me presentes así, una pasada. Vale, pues vamos a ver. Bueno, me ha presentado Fabiola, mi nombre es Carlos Picazo, soy uno de los profesores de MIOTI e imparto diferentes subjects, diferentes asignaturas dentro de los programas. Y bueno, si os digo la verdad, yo soy un enamorado de todo esto del Data Science, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues lo que os comentábamos, ostras, vamos a ver cómo las herramientas de Data Science nos pueden ayudar a analizar los datos del COVID que hay ahora mismo. Voy a hacer una cosa que es, voy a ponerme a presentar un notebook que básicamente es, también para que lo sepáis, es la metodología que solemos seguir en las clases. A nosotros nos gustan mucho los challenges, nos gustan mucho los retos. Y básicamente lo que hacemos a la gente es, oye, planteamos un reto, bueno, primero contamos un poquito de teoría y tal, y luego planteamos un reto para aplicar esos conocimientos que hemos repasado durante la primera hora de clase. Y el reto sería un reto muy parecido a este. Además, lo que solemos hacer es preparamos un notebook. Para los que no sepáis muy bien qué es esto de un notebook, pues, ostras, un notebook es como si tuviera un Word, un procesador de textos, pero que es que además voy a poder insertar código de programación. En este caso, lo que voy a hacer es, voy a insertar código de Python. ¿Por qué Python? Pues porque Python es el lenguaje que utilizamos en Data Science. Es el lenguaje de programación que utilizamos en Data Science y la verdad es que es bastante sencillo, ya veréis, de aplicar, porque, ostras, si es que ahora mismo la gente que aprende a programar básicamente están aprendiendo a programar en Python y es muy fácil de entender. De hecho, ya veréis como todo lo que vamos a ver hoy vais a poder entenderlo, aunque no tengáis conocimiento de Python. Voy a hacer una cosa, voy a restaurar el documento básicamente para que lo vayamos ejecutando juntos. Y vayamos viendo también, que vayáis viendo en tiempo real, pues, ostras, cómo podemos analizar la información. Fijaros lo chulo que es un notebook, que es que voy a poder escribir lo que quiera, incluso voy a poder insertar imágenes, como tengo aquí insertado el logo de nuestra escuela. ¿Cuál es el objetivo de este notebook? Además, lo bueno que tiene un notebook es que voy a poder escribir y voy a poder documentar un poquito todo lo que hago. Ya veréis como todos los pasos que hemos seguido para hacer este pequeño análisis, que nos va a durar como entre unos 40 minutos más o menos. Ostras, lo bueno que tiene esto es que alguien que tenga este notebook, que lo compartiremos, no os preocupéis, va a poder seguir exactamente qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho y va a poder jugar con él. De hecho, ya veréis como yo voy a empezar a jugar un poquito con él. Fijaros, el objetivo de esta sesión es analizar cómo Data Science puede ayudar trabajando sobre los datos que tenemos disponibles de la pandemia. Y lo primero que me podéis decir muchos es, ostras, es que yo no sé ni lo que es Data Science, ¿no? ¿Qué es esto de Data Science? Pues fijaros, para nosotros Data Science sería pues la ciencia que nos ayuda a responder preguntas a través del análisis de datos. Y esta es la definición que más nos gusta. Hay un mogollón de definiciones por ahí, pero esta es la definición que nos gusta. Entonces, fijaros lo que es importante aquí. Ostras, es la ciencia que nos ayuda a responder preguntas. De hecho, sería como la parte importante de esa definición, ¿no? Responder preguntas. Y el tema es, pero claro, para responder preguntas, lo primero que tengo que saber es qué preguntas tengo que hacer.
¿Por qué os estoy contando esto? Simplemente por un pequeño disclaimer. Yo no soy médico, ni soy especialista en epidemias. Entonces, bueno, las preguntas que le he ido haciendo a los datos del COVID, pues si me ve alguien relacionado con la medicina, lógicamente puede decir, oye, ¿qué estás haciendo? Bueno, simplemente yo lo que he hecho ha sido las preguntas que me planteo en función de lo que oigo y lo que voy leyendo en las noticias. Soy un especialista en Data Science, pero no soy un especialista en epidemias. Eso que os quede bastante claro. ¿Por qué os digo todo esto? Porque, lógicamente, ostras, con la ayuda con un médico, nosotros formamos también a muchos especialistas en determinadas áreas. Normalmente el sector financiero, ¿no? Pero también nos ha venido gente del sector farmacéutico. Porque para nosotros un buen data scientist, un buen científico de datos, es alguien que sí, que sabe un poquito de programación, ya veréis, voy a programar un pelín. Que sí, que sabe un poquito, que sabe estadística, pero lo principal, que conoce el caso de uso. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, permitirme que me disculpe un poquito por no ser especialista en el caso de uso. Pero bueno, venga, lo primero de todo es, ¿para qué pensáis que podría utilizarse Data Science en el ámbito de la pandemia de COVID-19? ¿Qué preguntas creéis que podríamos responder con Data Science? Fijaros, vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar una aplicación de cuestionarios para que también sea esto un pelín interactivo, ¿no? A ver, que me digáis que me contéis cosas. Y por no utilizar el chat de Google Meet, vamos a hacerlo directamente entrando en esta página web. En esta página web, fijaros. Os paso el link por el chat para que lo tengáis todos. Simplemente entramos ahí y lo que quiero que me digáis es, ostras, ¿eso? ¿Qué preguntas podríamos responder con Data Science? ¿Qué preguntas pensáis que podríamos utilizarse con Data Science? Quiero que me vayáis poniendo las preguntas y ahora las veremos y las compartiremos un poquito entre todos, ¿no? Si queréis, vamos a hacer una cosa. Vamos a la full screen. Fijaros, Sai ya me está hablando de la curva de contagios. Podríamos analizar la curva de contagios, ¿no? Para ver rastreos, la app, bueno, toda esa parte de Data Science. Y Antonio me habla de predicción de contagios. ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde pueden llegar el número de contagios que puede haber diariamente? Prevenir las futuras infecciones de alguna forma, ¿no? Ostras, incluso Data Science podría aprender de lo que pasa en el COVID y que eso lo podamos utilizar para otras pandemias. ¿La segunda ola será peor que la primera? Fijaros lo que nos dice David. Yo me estoy apuntando a algunas de estas preguntas y voy a intentar responderlas con todo el análisis que he ido haciendo, ¿vale? Generar alertas de, ostras, que está pasando algo que nos tiene que preocupar. Ana nos habla de zonas calientes, de sitios donde igual, ostras, están pasando cosas que no deberían de pasar, inferencias de edad y zonas de contagios, perfil de los contagiados, rastreos. Claro que el Data Science me podría ayudar a toda la parte esta de rastreo, predicción de colapsos en hospitales. Alejandro lo pone ahí como en mayúsculas, ¿no? Los pacientes. Fijaros, esta herramienta que estamos utilizando aquí, Polef, es una herramienta que nos gusta mucho utilizar nosotros en las clases de streaming porque nos permite que la gente también participe, ¿no? Participen con nosotros en las clases. Lógicamente, nosotros no tenemos clases con tanta gente como estamos hoy aquí, que estamos llegando a 70 personas. Son grupos ahora mismo de 14, 15, son grupos muy pequeñitos, pero los queremos mantener así. Fijaros, qué grupetes. Pero sí que es cierto que utilizamos este tipo de herramientas muy interactivas para hacer preguntas, para que la gente pueda opinar. Fijaros, comparativas de países y análisis de rasgos que puedan marcar vectores de contagio. Nos habla Roberto. Voy a ir yo también un poquito por ahí, ya lo veréis. Prever zonas de expansión, predicción de los hospitales necesarios, cuántas camas vamos a necesitar, proporción de pruebas PCR y síntomas de COVID. Ostras, fijaros si en un minuto, no sé si hay muchos especialistas por aquí en el tema, pero ostras, fijaros en 3 minutillos todas las cosas que se nos ocurren donde Data Science o Machine Learning o inteligencia artificial, como lo queráis llamar, ostras, nos podrían ayudar. Déficit de cama, clima y COVID están correlacionados. La temperatura, algo súper interesante. Bueno, algo igual vemos por aquí, José Antonio, hoy. Predicción de la aparición de la vacuna. Bueno, ahí ya me pillas un poquito porque no tengo datos sobre vacunas, pero bueno, algo... ¿Se le podría utilizar Data Science? Sí, claramente sí, si tenemos los datos necesarios, ¿no? Detectar patrones de contagios, anticipar la tercera ola de contagio,
Ostras. Venga, pues vamos a volver a nuestro notebook. Fijaros todas las preguntas que se nos han ocurrido en un ratito. Y yo, más o menos de las que me vaya acordando y las que vea que podamos ir respondiendo con la información que tenemos aquí, vamos a intentar hacerlo. ¿Vale? Yo creo que más o menos veis bien esto. A ver, un poquito más grande. Vamos a poner la letra un poquito. Bueno, no, esto es demasiado grande. Así. Vale, pues fijaros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Pues lo primero de todo, os digo, todo lo que vamos a utilizar aquí es todo open source. Es decir, tanto las herramientas que vamos a utilizar, herramientas estadísticas para entrenar modelos, incluso de visualización, como los datos, las fuentes de los datos, todo es absolutamente open source. Es libre. Lo vamos a poder utilizar. Lo puede utilizar cualquiera. Está a libre disposición de absolutamente todo el mundo. ¿Cómo se puede instalar? Creo que lo estáis poniendo por ahí, ¿no? ¿Cómo se puede instalar Python? Podéis instalar Anaconda, instalar Python. Yo lo que os recomiendo es que instaléis Anaconda, que es una plataforma que os permite, que instala un montón de paquetes que utilizamos en Data Science, que además lo he visto por ahí. Y bueno, y esto que estáis viendo aquí es Jupyter Notebook, que forma parte de la instalación típica de Anaconda. Aunque ya veo que por ahí os estáis ayudando entre vosotros, que está guay, ¿no? Prerequisitos para hacer funcionar este worksheet. ¿Qué es lo que tendrías que tener instalado? Pues básicamente lo que tendréis que tener instalado es NumPy, Pandas, Scikit-learn, que ahora veremos qué es eso, Matplotlib y Seaborn. Bueno, librerías de cálculo matemático, una librería súper chula que es Pandas, que viene del mundo financiero, de la gente que analizaba cosas en bolsa, que analiza cotizaciones de las acciones en bolsa, que se hizo open source para que todo el mundo lo podamos utilizar y que es una herramienta que utilizamos cualquier data science, aunque no estemos dedicados a la bolsa, por las facilidades que nos da pues, para hacer gráficos o para hacer cálculos sobre nuestras variables, y además es que es súper rápido. Scikit-learn es una variable que nos va a permitir utilizar, ya veréis, modelos de machine learning de una manera súper sencilla, prácticamente con 3 líneas de código. Impresionante. Y luego Matplotlib y Seaborn, que son, bueno, librerías de... Matplotlib es una librería de gráficos y Seaborn es una librería que hace mucho más sencillo porque termina ya con template para que nos hagan gráficos chulos. Y también quería que vierais algún gráfico chulo, ¿no? Con Seaborn. Vale, lo primero de todo os voy a configurar el entorno importando estas librerías y también la librería Datetime que me va a permitir hacer operaciones, ya veréis, con fechas, que lógicamente aquí es como muy, muy importante, ¿no? Lo que vamos a ver ahora. Pues nada, voy a hacer una cosa, voy a restaurar y limpiar todo el output para que veamos en tiempo real la ejecución de todas estas celdas. Fijaros, ejecuto esa primera celda. Esto básicamente lo que ha hecho es importar todas las librerías que voy a utilizar para todo esto que vamos a hacer, ¿no? Lo siguiente sería el dataset, los datos. Pues fijaros, en nuestro caso, para analizar este problema, vamos a descargarnos un dataset que pone a disposición la Unión Europea del COVID, sobre datos del COVID, en la siguiente URL, que sería esta URL de aquí. Fijaros, este notebook lee directamente de Internet ahora mismo los datos. De hecho, como no funciona la página web, no voy a tener los datos. Es mentira, he hecho antes una copia en local por si acaso. Pero sí que quería que el notebook tuviera conexión directa con la fuente, con la página web de la Unión Europea que nos da esta información. Lo único que tenemos que cambiar es la fecha. Hoy es día 23, pues mañana esto será día 24. Hay que poner aquí un 4 y ya está. Pero fijaros, voy a descargarme los datos. Va a tardar un pelín, no tarda mucho porque el fichero es relativamente pequeño, con lo cual debería tardar poco en descargar los datos. Ya los tengo aquí. ¿Cómo veo que realmente me descarga los datos? Fijaros, además estoy utilizando una función de Panda muy sencillita que me dice que lo que hace es léete este fichero de Excel y lo guardas aquí, en una cosa que le llamamos DF, que es un data frame, que es una tabla. Fijaros, voy a sacar la cabecera de esa tabla. Ostras, todo esto es lo que me he descargado. Lo acabo de descargar ahora mismo y fijaros qué es lo que tengo aquí. Pues tengo un montón de información por fecha, día, mes, año, cuántos casos ha reportado el país, cuántos fallecimientos, de qué país estamos hablando, qué población tiene ese país. La verdad es que podéis decir, joder, siempre sale el mismo número. La verdad es que es un dato que nos va a servir, ya lo veréis,
bastante para algunas variables que vamos a calcular, en qué continente, por si queremos hacer alguna visualización chula de geográfica, que no vamos a llegar ahí, pero bueno. Y un dato que también es muy importante, que podríamos haber calculado porque teníamos aquí los datos, pero bueno, que ya nos lo han calculado, que es el número acumulado de casos por cada 100.000 en los últimos 14 días. Esto básicamente lo que significa es que en este día en Afganistán, bueno, en principio, los casos acumulados en las últimas 2 semanas por 100.000 habitantes son 1.64, que la verdad es que no está nada mal. 1.64 significa que prácticamente no han tenido casos en los últimos 14 días, siempre en relación con su población, claro. Que es lo bueno que tiene este ratio. Que claro, no es lo mismo 100 personas en España que 100 personas en Estados Unidos. Aquí estamos relativizándolo con la población. La verdad es que esta variable es súper interesante. Pues fijaros de qué forma tan sencillita me he descargado la variable, me he descargado los datos y he sido capaz de ver qué es lo que me he descargado. Ya os digo, y me lo estoy descargando con una conexión directamente a esta página web. Fijaros la facilidad que nos da Python y que nos da Jupyter para hacer este tipo de cosas. En cualquier otro entorno nos hubiera costado, bueno, una barbaridad, conectar los datos con una página web, descargarme el fichero, no sé qué, nada. Pongo la URL, le digo que es un fichero Excel y directamente lo interpreta y me carga los datos. Fijaros lo guay que es esto, ¿no? Bueno, podemos dar un punto info que básicamente lo que nos dice es cuántos registros hay. Estamos hablando de 44.554 registros. De algunas variables o algunas columnas no tengo tantos registros. Me puede ser que me falte algún dato. No me importa mucho. Pero bueno, fijaros y aquí lo que estaría viendo es de qué tipo. El primero es tipo fecha, luego entero, objeto, flotante, es decir, aquí me puedo encontrar con decimales, aunque no sé muy bien por qué. No debería haber decimales en la población de los países, pero bueno. Y luego el tipo el continente y también, oye, el dato está acumulado de lo que serían todos los casos que ha habido en las 2 últimas semanas, ¿no? Si os digo la verdad, lo primero que voy a hacer es algo muy sencillote. Voy a cambiar el nombre de esta columna, que si os digo la verdad es demasiado largo. Y es que luego hace que el código luego sea como bastante malillo. ¿Cómo lo voy a hacer? Igual, de una forma muy facilita. Le voy a cambiar por este nombre, cum 14 casos por 100.000 habitantes. Y fijaros, simplemente, oye, función método rename dentro de mi tabla, de mi data frame, y me cambias este nombre por este nombre. Y además le digo que lo hago en columnas. Que, bueno, le digo que son columnas, lo que estoy intentando cambiar, para que no se busque en otros sitios, en índice ni en historias. Y también vamos a utilizar la fecha que teníamos ahí como índice. Porque la verdad es que estaría guay, ¿no? Que mis datos de alguna manera estuvieran indexados. Eso va a hacer que todas mis consultas sean mucho más rápidas, que ya son rápidos en un Pandas, de hecho no haría falta. Pero yo soy muy maniático con esto de que si tengo una fecha, ponerla como índice dentro de una tabla de un data frame. Pues lo voy a poner como índice. Oye, fenomenal. Perdona que no he ejecutado esta. Aquí ya lo había indexado. Y fijaros, aquí lo que voy a hacer es ordenarlo. Fenomenal. Pues fijaros, ya tengo el día como índice dentro de mi data frame. Está guay. Y, bueno, y tengo aquí información de un montón de países, si os fijáis. Fijaros, esta es una información de la Unión Europea, pero es una base de datos mundial. Con lo cual me va a permitir comparar países, por ejemplo. De hecho, voy a intentar responder a esta pregunta. Ya aquí he ido poniendo preguntas que voy a intentar responder. Ostras, ¿qué países de hoy son los que tienen mayor incidencia de COVID con los datos disponibles hasta la fecha? ¿Qué es lo interesante de esto que estamos viendo? Que mañana, cuando tengamos nuevos datos, lo único que voy a tener que hacer es ejecutar este notebook y todos estos análisis que vais a ver se van a ejecutar de forma automática con los datos actualizados. Entonces, ostras, fijaros también lo chulo que es esto, aparte de que cualquiera lo podréis utilizar. Pues nada, vamos a hacer un data frame en el cual creamos un data frame en el cual las filas sean los países y me voy a quedar solamente por ahora con la variable de los datos acumulados en los últimos 14 días, que es como, o sea, pues una variable que hoy
me puede valer para comparar la incidencia, ¿no? Si tengo países que tienen mucha incidencia de COVID hoy, o con los datos que han reportado a día de hoy, o no. Pues aquí lo que hago básicamente, fijaros, voy a agrupar mi tabla por país y voy a coger el último dato de los casos de las últimas 2 semanas por 100.000 habitantes. Fijaros, lo voy a ejecutar y aquí tendría el data frame. Si os fijáis, ya es una tabla que ya ha perdido todas las demás columnas. No os preocupéis que lo he metido en otra tabla, luego en otra tabla para que no se me pierdan los datos. Y aquí ya tengo el dato del último día por país. Y me podéis decir, bueno, pero es que, claro, lo tienes ordenado por orden alfabético. ¿No sería más chulo ordenarlo por el dato de cuántos casos ha habido en las 2 últimas semanas por 100.000 habitantes de los diferentes países? Pues fijaros, eso es súper sencillo. Lo tenemos aquí. Lo único que tengo que decir es, oye, ordéname los valores por esta variable y además le digo que, oye, y te quedas con los 25 mayores. No me enseñes, porque si os fijáis hay 210 filas, es decir, hay 210 países. Déjame solo los 25 países con los datos, pues en principio más grandes dentro de esta variable. Pues venga, vamos a ver cuáles son. A ver, por aquí, bueno, me encuentro con Aruba, que tiene 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. Eso significa que se ha contagiado el 1% de la población de Aruba. Fijaros lo que eso puede significar. Bueno, en Madrid tenemos algunos barrios que superan este dato de 1.000 y eso significa que el 1% de la gente de Madrid se ha contagiado de COVID en los últimos 14 días, en las últimas 2 semanas. Segundo país, fijaros, estaría por aquí Israel, Andorra. Bueno, Andorra no está mal. España estamos ahora mismo con 314. Estamos ahí en el top 10, de hecho. Perú, Puerto Rico, Kuwait. Bueno, pues fijaros de qué manera tan sencilla he conseguido cuáles son los 25 países que ahora mismo tienen el COVID, está teniendo como tienen más incidencia, más problemas en el día de hoy con contagios por COVID. Además, no por número de contagios, sino relacionado con la población. Porque claro, no es lo mismo 10.000 contagios en Argentina o en México que en España, que México tiene 5 veces la población española. Claro, no es lo mismo. Esto, la verdad es que a mí este ratio me gusta un montón. Bueno, ¿podemos analizar la situación hasta hoy por país de la pandemia del COVID? Pues aquí lo que voy a hacer es, me voy a generar otro data frame, pero en lugar de que tenga simplemente esta variable, me voy a generar más variables. Me voy a generar una variable que sea la suma de fallecidos que ha habido hasta hoy. Me voy a coger la población, no veréis para qué, porque voy a relativizar algunas cosas, y me voy a coger también cuántos casos han tenido. Y además voy a mantener el último dato de incidencia de las últimas 2 semanas por país. Pues nada, igual, fijaros lo fácil que es, oye, le digo, de mi data frame donde tienes todos los datos, me agrupan los datos por país y me agregas por estas variables. Perfecto. Pues ya lo tengo. A mí la verdad es que todo esto de Python, de NumPy o de NumPy y de Pandas, ostras, me gusta mucho por la velocidad, ¿no? Fijaros, tengo un montón de países y aquí tengo datos como cuánta gente se ha muerto en todo el histórico de la pandemia, desde el primer día hasta el último, qué población tenemos, cuántos enfermos han tenido de COVID y cuántos son los casos que ha habido en las últimas 2 semanas, los casos por 100.000 habitantes. Fijaros, estamos hablando de Afganistán, ¿no? De un país pues bueno, que no está mal, ¿eh? El número de habitantes que tienen, ¿vale? Estaríamos hablando de 38 millones, prácticamente igual que muy, muy cercano a España, ¿no? Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es que voy a calcular 3 variables más. ¿Para qué? Para enseñaros también que es súper fácil generar un cálculo con las herramientas que utilizamos en Data Science, con esta de Python. Básicamente lo que voy a hacer es, me voy a generar una variable que es muertes, igual, ostras, 1.000 muertes son muchas muertes para Afganistán. Algeria parece que tiene más muertes que Afganistán, pero tiene más población, entonces, ostras, ¿cómo puedo comparar esto? Bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a calcular también el índice de muertes por cada 100.000 habitantes.
que lo que voy a hacer es, bueno, pues oye, el número, los fallecimientos que ha habido en cada país, dividido entre su población, multiplicado por 100.000. Lo mismo para los casos acumulados, no las últimas 2 semanas, sino todos los casos que había en todos los países. Y también voy a calcular un índice de mortalidad. Me cojo todos los fallecidos y lo divido entre todos los enfermos que ha habido durante todos estos meses. Y bueno, lo multiplico por 100 para que estén en formato, en vez de que estén tanto por ciento, que esté en formato índice, ¿no? Y vemos la tabla. Fijaros, tengo las columnas anteriores y luego aquí me aparecen las columnas que he calculado. Fijaros qué columnas más chulas, ¿no? Muertes por cada 100.000 habitantes, casos por cada 100.000 habitantes y el índice de mortalidad del COVID. Que ya empieza a haber cosas aquí, ¿no? Ostras, ¿tiene mucho sentido que haya un país que tenga un 0,13 de mortalidad de COVID? Promedio parece que está en torno a un 3. Pero es que tengo aquí un país que tiene un 28% de mortalidad de COVID. Ha habido 2.000 enfermos de COVID y se han muerto 587 personas. Estamos hablando de Yemen. Bueno, tendríamos que plantearnos, ostras, es que igual no han detectado todos los casos, ¿no? Y les aparece un índice de mortalidad muy alto porque, claro, los fallecidos son más difíciles de esconder. La gente que está enferma de COVID, si está sintomática o con pocos síntomas, pues igual lo contamos o no lo contamos. O si es un país en el cual no se pueden hacer muchas pruebas, pues igual, ¿qué pasa? Y cuando intento ver, oye, cuánta gente ha fallecido y lo comparo con los enfermos, pues hay países en los que me dan un índice de mortalidad como bastante alto. Y en los que me da poco índice de mortalidad, ahí tendría que ver qué es lo que está pasando. ¿Es que no cuentan los muertos? ¿Me ibas a decir algo, Martín? ¿O es que básicamente, los datos o que realmente es que han sido capaces de controlar todos los casos que hay y saber, pues, un poco la incidencia real de la pandemia? Vamos a seguir viendo cosillas, ¿no? Fijaros, ¿tienen todos los países diferentes índices de mortalidad? Pues voy a hacer un histograma. Los histogramas nos encantan a la gente de Data Science. Un histograma aquí lo que estoy viendo es cuántos países estarían entre un 0 y un 2,5 de índice de mortalidad. Pues fijaros, 140 de los 210 países que tengo. Luego tengo unos 50 países cuyo índice de mortalidad está entre el 2,5 y el 5. Y luego tengo aquí unos poquitos países, parecen que esto es una anomalía, ¿no? Que tienen un índice de mortalidad del 28. Oye, si no os gustan estos rangos, porque de 0 a 2,5 tal, voy a hacer el mismo gráfico, pero de 1 en 1. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Fijaros, parece que mayoritariamente el índice de mortalidad que tengo por país, pues tengo, la mayoría de los países estarían entre un 0 y un 1. Bueno, pues igual está un pelín por ahí, ¿no? El índice de mortalidad. Ostras, parece que podría estar por aquí. Luego tenemos otros rangos entre 2 y 3, que hay 50 países, o entre 3 y 4, que hay como 20 países, y luego ya por los países que me generan o que parece que la mortalidad del COVID es muy, muy grande. Hay algunas teorías que dicen, no, es que también depende del clima del país. No, es que también depende del tal, seguro. Pero bueno, yo, si os digo la verdad, como en los datos de la Unión Europea no tenía datos del clima de los países, pues por ahora no los hemos metido. Pero ahora veremos si la temperatura tiene algo que ver. Gerardo habla de calor y humedad, claramente, ¿no? De hecho, hay por ahí, ¿no?, teorías que dicen que la humedad y el calor afecta claramente a las posibilidades de contagio del COVID porque puede hacer que se mantenga mucho menos tiempo activo. Y también interiores, ¿no? Gerardo, claramente. Fijaros, preguntas que se nos ocurrían, ¿no? Que se me ocurrieron mientras hacía este notebook. Ostras, ¿podemos analizar diferentes situaciones en los países en función de los casos que han tenido? En función de las defunciones, de la situación en la que se encuentran ahora. ¿Me podría encontrar con grupos de países diferentes en cuanto a que, ostras, puede ser que hay países que tengan índices de mortalidad bajo, pero ahora mismo tengan poca incidencia del COVID, o al revés, que hayan sido muy castigados por el COVID
pero ahora ya está en una segunda ola. Ostras, ¿de alguna manera Data Science me podría ayudar a esto? ¿Qué os parece? ¿Se podría yo intentar descubrir patrones diferentes de cómo ha afectado la pandemia a los diferentes países? ¿Se os ocurre alguna forma de hacerlo? Escribidmelo por ahí por el chat, ¿no? Y así voy viendo. Ostras, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo Data Science me puede ayudar a esto? Pues básicamente en Data Science tenemos diferentes tipos de algoritmos. Y esos algoritmos, el número de pruebas de PCR, bueno, lógicamente. Ahora hablaremos también del número de pruebas que hacen en los diferentes países. Fijaros, en Data Science tenemos algoritmos que nos ayudan o que aprenden de los datos de diferentes formas. Y básicamente hay como 3 formas de aprender. Los algoritmos pueden aprender de una manera en la cual yo les enseño, que son algoritmos supervisados. Los algoritmos en Data Science pueden aprender descubriendo cosas, que se llaman algoritmos no supervisados, que son muy chulos porque descubren cosas. No les tengo yo que enseñar en principio nada. Juan Gómez habla de que sin datos fueran fiables podríamos hacer un clustering. Ahora veremos por ahí, ahora haríamos por ahí. O la tercera forma de aprender que tenemos en Data Science sería mediante aprendizaje por refuerzo, reinforcement learning, que básicamente aquí los algoritmos aprenden jugando. Juegan, prueban. Y nosotros les tenemos que decir lo bien normal que lo hacen. Y con ese juega y prueba, resulta que hay algoritmos que son capaces de aprender. Y aprender a hacer cosas muy chulas. Al principio solo a jugar juegos, pero luego ahora ya están aprendiendo a hacer cosas muy, muy chulas. Pues fijaros, esas serían como las 3 formas diferentes de aprender que tiene un algoritmo en Data Science. ¿Qué vamos a hacer con nuestros datos ahora mismo? Pues bueno, vamos a intentar descubrir patrones de comportamiento en los diferentes países. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un modelo no supervisado, ¿no? Porque los de descubrir son modelos no supervisados. Como yo no soy un especialista en el tema, no puedo hacer que mi modelo aprenda mucho, pues venga, voy a intentar utilizar modelos de aprendizaje no supervisado. Voy a utilizar un modelo de clustering, un ejemplo, uno de los muchos algoritmos que podría aplicar. Y vamos a ver qué me dice ese algoritmo sobre los datos que tenemos. Entonces, fijaros, vamos a descubrir grupos aplicando un algoritmo de clustering a nuestros datos. Básicamente, bueno, vamos a crear un nuevo data frame con las variables más representativas, que en este caso yo he decidido que son estas 4. Me voy a quedar simplemente con los casos acumulados en los 12 últimos días, en los 14 últimos días, en las 2 últimas semanas, el último dato que hay en cada país. Me voy a quedar con los datos de, oye, ¿cuántos casos ha tenido por 100.000 habitantes cada uno de los diferentes países? ¿Cuántas muertes han tenido por 100.000 habitantes durante toda la pandemia? 2 países. Y por último, el índice de mortalidad del COVID que habrían tenido, ¿no? Dividiendo un poquito esos 2 números. Y voy a ver qué sale. Y me voy a generar una tabla que le voy a llamar tabla de clustering. Y fijaros, pues nada, me encuentro con esta tabla. Aquí tengo los países y aquí están las variables que yo he decidido que quiero que mi algoritmo me descubra si existen comportamientos diferentes de los países y si el algoritmo es capaz de agrupar países por esos comportamientos diferentes. Bueno, pues vamos a ver qué somos capaces de hacer. Lo primero de todo es, ¿están correlacionadas estas variables entre sí? Porque igual si están muy correlacionadas, no merece la pena. Oye, en teoría deberían de ser correlacionadas, ¿no? Contra más casos tengas por 100.000 habitantes, pues más muertes tendrás por 100.000 habitantes. El tema de las 2 últimas semanas, pues no tiene por qué estar correlacionado. Porque puede ser que sea un país nuevo, que está empezando ahora, o que sea un país que todavía no ha entrado en la segunda ola. Me dice la situación actual, eso me dice poco. Y el índice de mortalidad, pues en principio debería ser muy parecido en todos los países, aunque hemos visto antes que no para nada. O sea, tenemos países cercanos al 0 y tenemos países cercanos al 28. Entonces, vamos a ver si las variables están correlacionadas entre sí. Voy a calcular, pues nada, el índice de correlación. Igual, en esta de pandas es súper fácil. Me cojo mi data frame y le digo, oye, calcúlate el índice de correlación y dime. Y ya está. Fijaros con qué comando tan sencillito soy capaz de
de que me dé la correlación. Y fijaros la correlación de las variables. Bueno, aquí me da una correlación entre los casos de las 2 últimas semanas y todos los casos que ha tenido durante toda la pandemia alta, del 73%. Eso significa que los países que han tenido muchos casos, que han tenido mucha incidencia, en las 2 últimas semanas tienen mucha incidencia. O sea, que es como que ha habido pocos países que se han podido escapar de por ahí. Si os fijáis, la relación con las muertes no es muy alta, es un 40%. Eso empieza a dar pistas de algo, igual no estamos haciendo algo muy bien. Y bueno, la correlación de la mortalidad con los casos de las 2 últimas semanas no tiene por qué estar correlado. De hecho, fijaros, me da un índice de 0. Contra más cercano sea 1, más correlado está. El 1 significa 100%, totalmente correlacionado, y puedo tener valores negativos si la correlación es negativa. Pero fijaros cosas tan interesantes como que la correlación entre los casos que he tenido y por cada 100.000 habitantes y las muertes por 100.000 habitantes tiene una correlación del 56%. Yo habría esperado muchísima más correlación, ¿no? Si la gente está enferma. Y aquí, ¿por qué puede no pasar esto? Una aplicación podría ser la que vosotros me contáis, me habéis dicho antes, no es que la temperatura, la humedad de cada país hace pues que los índices de mortalidad sean diferentes. Esa es una explicación. Otra explicación podría ser que el dato de las muertes es difícil o muy difícil de como si dijéramos, de tapar, entre comillas, ¿no? En los países serios es difícil, mientras que el dato del número de casos, pues depende si hacemos pruebas PCR o no. Fijaros España al principio, ¿no? Entonces, pero lo que es muy curioso es esto. Y luego el índice de mortalidad no se correlaciona en nada con los casos, y se correlaciona muy poquito con las muertes por cada 100.000. Bueno, las explicaciones son un poco las que hemos contado. Si os digo la verdad, no parece que estén muy correlacionadas las variables. Oye, me pueden dar diferentes comportamientos. Aquí os dejo un poquito de literatura, cómo aprenden los algoritmos de Data Science, el clustering, que es un tipo de algoritmo no supervisado, que descubren. Y en este caso vamos a utilizar K-means, que es el algoritmo más utilizado, más conocido de clusterización, y es considerado uno de los 10 algoritmos más importantes en la informática. O sea, fijaros lo que esto significa. Y bueno, y básicamente aquí lo que vamos a hacer es los datos, este algoritmo lo que va a hacer es, va a intentar, en este caso con los países, va a intentar agrupar aquellos países que tengan unos datos muy parecidos con el objetivo de que los grupos que genera se diferencien lo máximo posible entre ellos. Entonces, ostras, fijaros qué chulo puede ser esto. Pues nada, importamos K-means, preparamos los datos, básicamente aquí lo que estamos haciendo es comprobamos que no hay datos nulos, vemos que hay un dato nulo y bueno, nos lo vamos a cargar y ya está. Es un país que no tiene datos, pues fuera. Normalizamos los datos para que las diferentes unidades de medida pues que no afectan a nuestro modelo. Igual se hace de una manera muy sencilla con la función de preprocessing y normalize de Skiller, de esta librería de Data Science, que me da herramientas como esto de normalizar las variables para que no afecta el que uno esté en porcentaje y otro esté en tantos por cada 100.000, por ejemplo. Convertimos a un data frame, voy a pasar un poquito. Aquí lo que haría sería saber cuántos clusters tengo que hacer, para eso utilizamos el método del codo. No me voy a meter mucho en esta teoría porque no es una clase de Data Science, sino que es una clase de, ostras, ¿para qué me podría utilizar todos estos datos? Pues parece que entre 4 y 6, aquí lo que busco es, ostras, cuando este desajuste que obtengo a la hora de tener 4, 5 o 6 clusters, pues no me aporta mucho, pues parece que me empieza a aportar poco a partir de 4 y a partir de aquí me aporta muy poquito, estaría entre 4 y 6. Bueno, vamos a generar un K-means de solo 4 clusters. Fijaros, estas 3 líneas es para hacer un clustering en Python y ya está, diciendo cuántos clusters quiero, 4, y se lo aplica sobre el data frame normalizado y ya está. Y ya tengo el clustering hecho. Y lo siguiente que he hecho es asignarle cada clúster a cada país. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que he hecho. Vamos a calcular los datos promedios de cada clúster, pero mejor que así, os lo voy a pintar coloreado. Más oscuro sería datos más altos, más claro datos más bajitos. Fijaros, ha generado un clúster, el clúster 0, en el cual tiene poquitos, son países que tienen pocos casos en las últimas 2 semanas, hablamos de 18.
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes, 141, hablamos de relativamente pocos también. Menos del 0.1% de la población se ha contagiado del COVID en los países que están en este clúster. Muertes 1.9, también han tenido muy pocas muertes, y el índice de mortalidad de COVID 1.17, relativamente bajito, ¿no? Luego tenemos otro clúster, el clúster 1, en el cual nos encontramos con que, ostras, tienen mucha incidencia ahora, en las 2 últimas semanas. Ha habido mucha incidencia, en promedio, 1.000 casos por cada 100.000 en esos países, es decir, ellos han reportado que ya se ha contagiado más del 1% de la gente. Y fijaros que tiene un índice de mortalidad de 4.8, de casi un 5%, cuando tenemos países que no dan ni el 1%. Nos ha generado otro clúster, que serían países que sí han tenido alto índice de mortalidad, pero ahora mismo, el último día, pues tienen muy poquitos casos, sería el grupo 2, y el grupo 3 serían, oye, es gente que tiene muchos casos el último día, tiene muchos casos en el histórico, pero tiene bajos índices de mortalidad. Bueno, pues esto puede ser o países que han hecho muchos test de PCR, con lo cual, oye, han pillado muchos casos, pero son capaces de saber lo que está ocurriendo, o que la temperatura o la humedad son favorables, ¿no? ¿Y en qué clúster pensáis que estaría Japón? ¿En qué clúster de estos pensáis que está Japón? ¿En el clúster 0, que serían los que han controlado la pandemia, más o menos, poquitos casos, poco porcentaje? Vamos a ver en qué clúster está Japón. Vamos a localizar el dato de Japón. Fijaros con qué facilidad localizo el dato de Japón en mi tabla. Y el dato de Japón está en el clúster 0. De hecho, fijaros, tiene un índice de mortalidad, bueno, un 1,8, aunque el promedio en el clúster es 1,2, tiene un 1,8. Muy poquitos casos en las 2 últimas semanas y, en general, pocos casos de COVID. Bueno, 62 casos por 100.000. Aquí estaría Japón. Y España. Vamos a ver en qué clúster nos ha metido a España. Pues a España, vamos a ver, nos ha metido en el clúster 1. Que el clúster 1 básicamente es el clúster que tiene una alta mortalidad, que tiene muchos casos acumulados y que en las 2 últimas semanas tiene muchos casos. De hecho, fijaros, ahora mismo en España, hemos reportado 1.453 casos por cada 100.000, es decir, hemos reportado que el 1,5% prácticamente de la población española ha pasado el COVID. En los últimos 14 días estamos ahora mismo en 314, en 2 semanas, es decir, casi un poquito más del 20% del total de casos que hemos tenido, lo hemos tenido en las 2 últimas semanas, en estas 2 últimas semanas, no está nada mal. Tenemos un índice de muerte promedio del 4.5, poco alto. Bueno, no, el clima, puede ser el clima, ¿vale? Puede ser el clima o puede ser que igual nuestros casos están un poco infraponderados, con lo cual, claro, parece que el COVID tiene mucha mortalidad. O puede ser la unión de las dos cosas. Y bueno, y luego que está en el clúster 1. Pues bueno, parece que estamos en este clúster en el que están esos países, ¿no? que tienen alta mortalidad, que han tenido problemas con el COVID y que además las 2 últimas semanas están teniendo muchos problemas. Este sería el clúster en el que está España. De hecho, fijaros, voy a analizar en detalle los 25 países con mayores contagios COVID durante la pandemia. Para eso voy a hacer un top 25, me voy a coger, oye, el número de casos y voy a coger los 25 países con más casos. Y voy a hacer un gráfico, voy a graficar lo que sería la evolución del porcentaje de casos acumulados en 2 semanas por 100.000 habitantes. Y fijaros, he hecho una matriz de gráficos, aquí tenéis cómo se hace, un poquito igual, fijaros con qué código tan sencillo, y aquí tengo la evolución del ratio de porcentaje de casos en 14 días por país. Fijaros Estados Unidos, primera ola, casi no le dio tiempo a salir y ya la segunda ola. Fijaros la India, que no ha parado de crecer, no ha acabado todavía su ola. Fijaros Brasil, un pico, llegó casi a 300 casos en las 2 últimas semanas, ya parece que está bajando. Rusia, Colombia ha subido y ahora está bajando. Fijaros el dato de Perú, primera ola, segunda ola, sin bajar. Y fijaros el dato de España. Primera ola, llegamos hasta 200 casos reportados. Nos recuperamos, confinamiento, pasó el verano y ahora estamos superando los 300. Que claro, si vemos esto, podríamos decir, joder, pues estamos ya peor que en la primera ola.
algo pasa con los datos que hace que no pueda comparar la primera con la segunda ola. Con los datos de contagios de esta segunda ola, ya estaría superando la primera ola. Ya estoy pasando el ratio ese de gente que se ha contagiado en las 2 últimas semanas, que son más o menos la gente que está activo, ¿no? La gente que está más o menos enfermo. Estás en España. Fijaros dónde estamos. Este sería Sudáfrica, pasaron un pico, cayeron. Bangladesh no han caído. Arabia Saudita, pues fijaros lo que le ha pasado. Una primera ola y ya están como nosotros en una segunda. Irak, una primera superola y ahora hasta 600 ya la verdad es que han bajado y se están manteniendo en 150. Pakistán no muchos, Turquía. Fijaros, por ejemplo, el dato de Italia. Primera ola y la segunda ola, sí, pero, oye, no parece que estén muy tal. Fijaros el dato de Alemania, primera ola, y bueno, no parece que haya una segunda ola todavía. Fijaros el dato de Israel, ojo con el dato de Israel. Parece que está en una tercera ola. Ya no es que está en una segunda ola, parece que les ha pasado y están casi en una tercera ola. Y no sé si tengo por aquí el dato de Francia. Me pasa. El dato de Francia, por ejemplo. Fijaros Francia. Primera ola y segunda ola. Pues ya casi parece que tienen el doble de contagios. Israel está en confinamiento, claramente. Normal, ¿no? Normal. De hecho, la acabéis de poner por el chat y era una pregunta que os iba a hacer. Israel, claro, está en confinamiento. Fijaros, ¿no? Claro que está en confinamiento. Bueno, pues nosotros estamos ahora mismo por aquí, en nuestra segunda ola. Con 300. En algunas zonas superando los 1000. ¿Qué está pasando en España? Vamos a dibujar un poco la evolución de los casos en España, los casos reportados, día a día. No este promedio acumulado de casos que se han contagiado en las 2 últimas semanas, sino vamos a ver los datos de casos de España. Pues fijaros, esos son los datos de los casos de España. ¿Qué pasa aquí? Estos son los datos que reportamos en España. ¿Qué ha pasado? Pues fijaros, lo primero es que ha habido un cambio de metodología. Es decir, por aquí reportábamos datos casi todos los días y por aquí hay días que no reportamos datos. Ana dice que ahora se hacen más PCRs. Ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero tengo muchos datos con ceros y tengo muchos picos. Fijaros, si este mismo gráfico lo hago de los casos de Alemania, no me encuentro eso. Sí, tengo picos. Normal. Pero no me encuentro lo que ha pasado en España. Si lo veo en Estados Unidos, tampoco. Sí, tienen picos. Los fines de semana se reportan menos. Normal. ¿Tenemos algún país que haya hecho lo de España? ¿Que ha decidido no dar datos el fin de semana? Pues digo la verdad, no. Me he encontrado con ningún país de los 210 países que haya decidido a mitad de la pandemia no dar datos a mitad de la semana. Básicamente la explicación que nos han dado es que bueno, pues que no pasa nada porque el dato bueno es el dato promedio semanal. Hacemos una media móvil semanal y entonces los ceros se nos quitan con el dato de arriba y ya tenemos una curvita mucho mejor. De hecho, eso lo podemos hacer lo podemos hacer de una manera súper sencilla en Python. Luego os lo enseñaré. Pero bueno. Y esto, fijaros, por ejemplo, en Italia tampoco pasa. Bueno, sí, hay piquitos, pero no pasa lo de no reportar ningún caso un día. Y si vemos el acumulado de las 2 últimas de casos que ha habido en las 2 últimas semanas, pues claro, ahí no tengo los picos porque tengo 2 semanas y se me acumula el dato del lunes, que tengo todo el sábado y el domingo, con el dato del domingo. Pero bueno, si os digo la verdad, cuando se ven estas cosas por ahí, por fuera, pues no sé. Es como si, ¿por qué no reportamos datos los fines de semana los españoles, no? Es algo especial. Es un comportamiento especial que tenemos. ¿Y qué pinta tienen los fallecidos? Pues fijaros, estos son los fallecidos que hemos reportado. Y esto sí da un poquito de, entre comillas, vergüenza, en cuanto al dato reportado por España por fallecidos. Hubo un día en mayo que decidimos quitar 2.000, se resucitaron 2.000, como dice Ana por ahí. Pero luego es que unas semanas después, a mediados de junio, decidimos poner 1.200. Entonces, bueno, pues, ostras.
Claro, si hago un promedio, fijaros qué fácil puedo hacer una media móvil para intentar pues quitarme estos picos que pueda haber fin de semana y tal. Si hago una media móvil de las muertes en España, pues claro, me pasa esto. Aquí tengo el problema del día que decidimos resucitar a gente, de los días que decidimos resucitar a gente y los días que decidimos volver a apuntarlos. Pero igual, me da igual. Podemos poner aquí el país que queráis, Alemania en vez de España. Esto es lo chulo que tienen los notebooks, que en tiempo real, fijaros que puedo hacer cambios. Y aquí veo el dato de Alemania y fijaros que no pasan esas cosas. Nos ha pasado en España y bueno, y ahí estamos. Esto es el dato, la pinta que tiene la media móvil de orden 7 de fallecimientos. Venga, pero vamos a ver cómo ha evolucionado el índice de mortalidad de COVID-19 en España. Claro, si ahora saco las muertes y los casos y los divido, pues me van a dar cosas muy raras porque, claro, y más en los últimos días que el fin de semana no tengo casos, no sé qué, un auténtico follón. Venga, pues voy a hacer una cosa que voy a hacer medidas móviles de orden 7 para quitar estos picos. De hecho, fijaros, los casos de media móvil semanal, que sería esta línea azul que se ve aquí, pues fijaros que, claro, tienen mucho mejor pinta que los datos naranjas, que dan bastante vergüenza. Pues bueno, venga, vamos a utilizar el dato azul, que sería media móvil 7, para eliminar esos momentos en los cuales no damos datos o damos muchos datos. Y lo vamos a comparar con las muertes, con la media móvil de muerte. Pues fijaros, aquí tengo, estos serían los casos y estas serían las muertes. Y aquí empieza a haber una cosa rara, ¿no? Fijaros, ahora, si yo calculo el índice de mortalidad del COVID en la primera ola y lo comparo con el índice de mortalidad de la segunda ola, es que no va a tener nada que ver. No va a tener nada que ver. Fijaros por aquí como el pico que tengo, que como se mantiene más o menos, y aquí se está incrementando un montón los casos, pero la muerte es casi nada. ¿Vale? Vamos a calcular ese ratio, a ver qué pinta tiene. Pues fijaros, este ratio tiene esta pinta. Al principio no se moría nadie, luego de repente llegamos hasta ratios del 25%, y bueno, estos momentos en los cuales son nuestros datos, y luego ratios por aquí que son muy pequeñitos. La verdad es que somos un poco desastres con la estadística. Ten en cuenta que mejoran los protocolos médicos. Vamos a ir a eso también. Claramente que sí, es normal, ¿no? Que cada vez los protocolos médicos mejoren y es normal que sepamos tratar mejor a los pacientes y que haya menos gente y que tengamos más información lógicamente, para curarlos, ¿no? Pero fijaros, voy a dividir los datos en dos partes. Primero, hasta el día 15 de mayo, que sería como la primera ola, y así me quito esas modificaciones que hicimos. Pero aquí llegamos hasta niveles del 30% de ratios de mortalidad. Esto no tiene mucho sentido. Bueno, básicamente es que aquí pues pocas pruebas hacíamos a la gente para ver si realmente tenían o no tenían COVID. A poca gente apuntamos como que habían enfermado, la verdad. Porque que tenga una mortalidad del 30% parece muy grande. Y luego si vemos los de la segunda ola, que sería más o menos desde el 1 de agosto, fijaros, estos ratios conseguimos bajar hasta prácticamente el 0,2 y ahora está subiendo un poquito hasta el 1,2. Pues bueno, que también tendrá que ver es eso lo que hemos comentado, que está subiendo ya el ratio también, de mortalidad. Y cuando sube este ratio, puede tener una pinta de que igual estoy empezando a hacer alguna menos prueba, ¿no? Que la que debería. Pues fijaros lo que eso puede significar. Pero otra cosa que voy a hacer es que, oye, tío, es que igual estás dividiendo entre el número de casos que tienes esa semana y es que, lógicamente, las muertes se retrasan. Entonces, venga, va, pues voy a hacer una cosa que es, con este comando shift, que es en vez de dividir entre los casos que tengo esa semana, lo voy a dividir entre los casos que tuve hace 2 semanas. Fijaros de qué forma tan sencilla puedo hacer eso en Python. Venga, pues ya lo tengo. Esto lo que haría es, en el primer momento, fijaros, bueno, pues el ratio de mortalidad al principio tenía 35, es decir, no se hacía ninguna prueba, y luego baja el 10%. Pues bueno, también me parece alto un 10% de mortalidad. Y si vemos si vemos esto entre el 13 de abril y el 15 de mayo, pues por quitarnos los primeros días, pues bueno, estábamos moviendo entre un 8 y un 11, que no está mal.
Y si vemos desde el 1 de agosto, pues nos estamos moviendo entre el 0,1 y el 1. Está subiendo este ratio. No, es que aquí había poquitos casos. Bueno, eso que igual por aquí detectaba todos los casos porque no eran muchos y aquí estoy empezando a tener problemas para detectar los casos, ¿no? De hecho, fijaros, ¿qué nos decía el estudio de seroprevalencia que se hizo en España? Pues básicamente lo que nos dice, al final, la conclusión que sacaron, hicieron pruebas a una muestra de un montón de gente y tal, y dijo, oye, se ha contagiado el 5,2% de la gente. Vale, pues el 5,2% de la gente, si lo aplico a la población española, que según España está reportando a Europa son 46.937.060, pues el 5,2% significan que debería haber tenido 2 millones de casos reportados hasta el 30 de junio. Resulta que reportados, detectado por la sanidad española hasta el 30 de junio, tenía 249.000. Si hacemos el ratio, es decir, lo que vemos es que solamente, todos datos españoles, resulta que hemos reportado como caso de COVID 1 de cada 10 casos de la primera ola de la pandemia. Por eso, claro, cuando comparamos los casos que tenemos ahora, pues todavía no estamos en la situación en los hospitales que estábamos antes. Aunque tengamos el doble de índice de contagios las 2 últimas semanas. Pero básicamente es porque resulta que en promedio, durante la primera ola, reportados como casos, hemos reportado 250.000, calculados en nuestro estudio de seroprevalencia, haciendo el análisis de sangre a la gente y viendo si tenían o no tenían anticuerpos, resulta que son 2.500.000 personas en España los que habían pasado la enfermedad. Entonces, bueno, pues fijaros lo que eso significa. Y según los datos que tenemos, pues los fallecimientos serían 28.000. Si los divido entre los infectados, pero entre los infectados, o sea, habríamos tenido 28.000 fallecimientos hasta el 22 de junio, o hasta, o si queréis, hasta el día 30 de junio. Venga, vamos a dar una semanita más para que haya un poquito más, sea un poquito más. Tendría 28.000 casos. Si lo divido entre los infectados que me salen según el estudio de seroprevalencia, aquí estaríamos hablando de que el ratio de realmente mortalidad del COVID sería del 1,2. Que, por cierto, se parece un montón a lo que estamos teniendo ahora. Y que, por cierto, se parece un montón a los ratios de Japón y a los ratios de muchos países. Claro, pero es que resulta que yo no había detectado esos 2 millones. Solamente había detectado 240.000. Bueno, pues si este mismo cálculo lo hago ahora desde el 1 de agosto con los casos y las muertes que hemos tenido, me estaría dando un promedio de un 0. En principio del 0,6. Cuando, bueno, sabemos que estaría un poquito más cerca del 1,6, del 1,16, ¿no? ¿Volvemos a estar en la misma situación de la primera ola en España? Si os digo la verdad. Si estimamos una mortalidad de 0,6, pues esto significaría que estaríamos, cuando antes reportábamos 900 casos, deberíamos de estar reportando, pues fijaros, 150.000, me parecen muchos, pero bueno, digamos que realmente los ratios son del 1,2, los de mortalidad. Eso significa que estaremos en una situación parecida a la que estábamos en la primera ola cuando lleguemos a 75.000 casos diarios. Bueno, todavía estamos un poco lejos, pero estamos en el camino. Ahora veremos que hemos montado un modelo para decir, ¿volvemos a tener 900 muertos diarios o 75.000 contagiados algún día? Esa es la pregunta que queremos responder. Entonces, para responder esa pregunta, pues realmente lo que necesitamos es un modelo que aprenda del histórico de los datos y en lugar de un modelo que descubra. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es intentar utilizar un modelo supervisado, esta vez menos supervisado, supervisado, para que aprenda de nuestro histórico de datos y que nos diga, oye, ¿en qué momento vamos a, o si en algún momento, vamos a llegar a este pico, ¿no? De 75.000 casos diarios? Entonces, en este caso, vamos a utilizar un modelo que aprenda, no que descubra. Es un modelo de regresión lineal, no voy a entrar un poquito aquí en el detalle. Bueno, lógicamente, en Data Science tenemos un montón de modelos de regresión. Aquí tenéis el código de Python. Básicamente, lo que vamos a utilizar como variable explicativa es el número de casos, el número de días que han pasado desde el caso número 100, que sería como el inicio. Y esa es la variable que vamos a utilizar para intentar explicar la evolución de los casos. Y fijaros, bueno, aquí básicamente normalizo y ajusto un modelo, que básicamente es un
ahí tenéis un poquito la teoría del modelo, pero es que estoy viendo que me estoy quedando sin tiempo, que es un SVR, es un Super Vector Regression, que básicamente lo que hace es una variante del SVM que se utiliza en clasificación para poder utilizarlo en un problema de regresión, que sería este problema, ¿no? Un problema de regresión. Y fijaros, aquí lo que he hecho ha sido, me he quedado solamente con los datos de la segunda, bueno, he quitado los datos de la primera ola porque he dicho, mira, de ahí poco se puede aprender con los casos. Me he quedado con los datos solamente a partir del día 1 de mayo. Los puntos rojos serían los datos reales y el punto azul es la modelización, el resultado de mi modelo, de mi algoritmo. Y básicamente, este algoritmo, que es un algoritmo sencillito, porque solamente no estoy utilizando variables complicadas, que podría estar utilizando, ostras, cuántas camas hay, pero es que esos datos tampoco son muy fiables ahora mismo. Y España no los reporta a nivel total, tenemos que ir a cada una de las comunidades, es un poco complicado, no tenemos históricos, es un poco follón. Y aparte, esto es un ejemplo simplemente para que veáis cómo poder utilizar Data Science. Fijaros, hasta aquí sería el dato del día de hoy y esta sería la previsión que está haciendo el modelo. Fijaros, el modelo en principio dice que como mucho vamos a llegar a unos 14.000 casos diarios. ¿Por qué? Básicamente lo que dice es que ya estamos empezando a aplanar la curva de contagios con las medidas que se están tomando. Básicamente, eso no significa que no se tengan que tomar más medidas, sino que el modelo estima de que ya que ha empezado a paliar el crecimiento de la curva, se va a conseguir paliarla. Haciendo lo mismo, probablemente no. Pero el modelo simplemente lo que dice, porque claro, tampoco estoy haciendo ahora lo mismo que hace un mes. El modelo dice, si vamos mejorando las acciones como estamos haciendo ahora, oye, hemos conseguido disminuir el crecimiento, la velocidad de crecimiento de los casos, aunque todavía estamos batiendo récords, y parece que vamos a llevar a este pico, al pico de en torno a 14.000. De hecho, fijaros, el máximo que dice nuestro modelo estaría en 14.903, ya veremos si es verdad o no. ¿Y en cuántos días alcanzaremos ese máximo de pandemia? Lo alcanzaremos en 243 días. ¿Y cuál es el día 243? Pues bueno, si le sumo 100 a la fecha en la que tuvimos 100 casos, que fue en marzo, resulta que sería el 1 de noviembre del 2020. Entonces, según este modelo que hemos entrenado con estos datos, resulta que España va a llegar a un pico máximo de en torno a 14.000, 15.000, que eso sí llegará el día 1 de noviembre. El modelo no dice si con medidas o no. Simplemente lo que dice es que, oye, si los datos siguen como hasta ahora, pero como hasta ahora es que parece que se están haciendo cosas para que la curva se aplane, ¿vale? Y que se van a continuar cambiando cosas igual que se ha cambiado por aquí. Es decir, esto no significa que no nos vayan a incrementar las medidas ni muchísimo menos, sino que se van a modificar en el mismo ritmo que se han ido modificando hasta ahora. Y parece que va a haber vamos a tener un pico máximo de 15.000 casos al día y que eso pasará el día 1 de noviembre del 2020. Bueno, ya veremos si esto es verdad o no. La verdad es que nos estamos mojando un montón, fijaros. Pero al final, si os digo la verdad, el que acertemos o no es un poco lo de menos. Yo lo que sí que quería era enseñaros cómo Data Science nos podría ayudar a responder algunas preguntas utilizando modelos supervisados, no supervisados. Ostras, ¿y para qué podría valer todo esto de la ciencia de los datos? Sé que me van a matar porque me he pasado un poquito. 10 minutos sobre lo que teníamos planteado. No te matamos, no te matamos. No me vas a matar. Espero que haya sido interesantillo, Jolín. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda así rápida que os pueda contestar en 3 minutillos. Si queréis ponerosla por el chat. He ido leyendo un poco lo que iréis diciendo por ahí, ¿no? Por aquí, bueno, alguno me decís muy interesante. Muchas gracias, Jolines. Espera, voy a dejar de presentar. Y ostras, que muchas gracias, Lizeth. Es el mejor modelo de SVR. A ver, Maika, con los datos que yo tenía, si te digo la verdad, que solo tenía los casos y los datos que habían pasado desde que habíamos llegado a los 100 casos, pues no está mal. He probado varios modelos y redes neuronales no funcionaban para nada, o modelos ARIMA no funcionaban para nada. El SVR me ha funcionado bastante bien, la verdad. Bueno, pues... Danos la hora exacta, que solo hace el día, dice Alberto. Bueno, ya a las 000, que es cuando envían los datos a la Unión Europea. Pues, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por tu clase.
Este es el tipo de clase que tenemos en el máster, así que no lo dudéis, apuntaros, inscribiros en alguna de nuestras Open Days. Si queréis conocer más de nuestros programas, la semana que viene tenemos una Open Day en la cual revisaremos cada uno de los programas, lo que estamos viendo en cada uno de los programas, qué materias, etcétera. Una de las cosas que sí que hacemos es actualizar, y está en el ADN de la escuela, actualizar los datos y los challenges con los que trabajamos prácticamente en cada edición de cada asignatura. Entonces, hay que trabajar con datos como estos con los que estaba trabajando Carlos, que nos resultan interesantes y que además nos enganchan mucho más para conocer desde una forma práctica cómo sacarle partido a toda la ciencia del dato. Lo dicho, muchas gracias de verdad por estar ahí, por compartir con nosotros esta hora y 10 minutos. Y nos vemos en la página web de Mioti, en las redes sociales de Mioti, y os animo a que os apuntéis a la Open Session de la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Adiós.